Buenos días, Diana. Yo les puse el enlace de la asistencia jóvenes. ¿No se acuerdan de nada de una vez, jóvenes? Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase extra del día sábado de química orgánica, sección única del 30 de agosto del 25. Entonces, vamos a seguir donde nos quedamos el último día. El día miércoles nos quedamos viendo la sulfatación. Entonces la sulfatación, pues vamos a saber que va a ser la reacción del alqueno con el ácido sulfúrico. Me va a extraer un protón. El sulfato ácido va a ser el que me va a atacar. Se dan cuenta que es el oxígeno, ¿verdad? No es el azufre. Dijimos que la adición es Markovnikov, o sea que el sulfato ácido se va a unir al carbono más sustituido, o sea que es el nucleófilo. Luego dijimos que también se utiliza como prueba de solubilidad de alquenos, perdón. Y se puede sintetizar fácilmente a nivel industrial alcoholes, por ser un buen grupo saliente. Lo último que vimos fue los ejemplos. Vimos que el etileno se le echa ácido sulfúrico al 98% y se sulfata el doble enlace. Luego, si nosotros queremos transformarlo a alcohol, pues solo le agregamos agua y calor y se dan cuenta que se sustituye, una reacción de sustitución, el sulfato ácido por el alcohol.
Entonces ahí fue donde nos quedamos el último día. Ahora mire, una cosa importante que deben darse cuenta, en el anterior ejemplo era un alqueno no sustituido. En este segundo ejemplo se dan cuenta de que ustedes que el alqueno está monosustituido. Pero una cosa que quiero que se den cuenta es, ahora se está utilizando ácido sulfúrico al 80%, o sea que se está usando un ácido sulfúrico menos concentrado que el que se utilizó anteriormente. En el etileno solamente se utilizó un ácido al 98%. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién reacciona más fácilmente, Diana? ¿El propileno o el etileno? ¿El etileno? No, el etileno no, porque él tiene un ácido sulfúrico al 98% y este a un 80%. ¿Cuál de los dos está más concentrado, Diana? El de 98. Ok, entonces, si usted tiene un ácido del 98%, quiere decir de que el reactivo es más fuerte que el de 80%. ¿Le quedó claro ahora? ¿Por qué no era lo que usted dijo? Me imagino que porque es menos concentrado. Claro, más por fácil. eso. O sea, las condiciones, No, las condiciones de los reactivos son más bajas, por lo cual quiere decir de que reacciona más fácilmente. ¿Estamos, Diana? sí. Bueno, entonces, ¿y por qué es eso? Se dan cuenta ustedes que aquí ya se puede formar un carbocatión secundario. Acá con este, ¿verdad? Entonces, ahora el sulfato ácido va a ingresar al carbocatión secundario, o sea que se va a adicionar al carbono 2. Se dan cuenta que no se adiciona al carbono 1. Entonces, luego, cuando yo le echo agua y calor, pues transformamos en donde estaba el OSO3, o sea, el sulfato ácido, se ingresó el OH. Entonces esta síntesis es la que se utiliza a nivel industrial en toda el área de lo de la petroquímica, porque acuérdense ustedes que en la petroquímica se obtienen la mayoría de hidrocarburos y los alquenos son hidrocarburos. Bueno, a ver, Yoshimar, mire, ahora aquí tiene un alqueno disustituido, en este caso es geminal. Ahora estamos utilizando un ácido sulfúrico al 63%. ¿Estas condiciones son más fuertes o son más débiles que las anteriores, Yoshimar? Son más débiles. Son más débiles. Entonces, ¿qué conclusión saca usted? Porque como tiene menos concentración es más débil. Pero con respecto a la reacción, ¿qué conclusión saca? ¿Qué carbocatión se va a formar en este alqueno? Monosustituido. No. Mire pues, es que eso es lo que quiero que entiendan. Aquí se va a formar un carbocatión terciario, mire, ahí no te da la flecha. Y aquí se forma un primario. Aquí se forma un secundario de este lado y un primario. ¿Qué es lo más que se forma más fácilmente? Yoshimar, ¿un terciario o un secundario? Un terciario. Bueno, entonces por eso será más fácil o será más difícil que reaccione. Por eso es más fácil. Bueno, entonces por eso es que usa condiciones más bajas de ácido sulfúrico. Entonces el OCA3, OSO3H, que es el sulfato, va a reaccionar en el carbono terciario. Le agrega usted agua y obtiene el alcohol terbutílico. Bueno, entonces, en conclusión, entre más sustituido esté el doble enlace, más fácil va a ser que reaccione, o sea que las condiciones van a ser más débiles. ¿Estamos? Bueno, entonces miren pues, acá, a ver, léame por favor, Ángel. A ver, dice, con los anteriores ejemplos podemos concluir que entre más sustituidos estén los alquenos, más fácil será su reacción y lo podemos notar en la concentración del ácido sulfúrico. Bueno, entonces eso, miren, es lo que yo quiero que entiendan. Las condiciones, o sea, los reactivos, la temperatura y todo eso va a ser mayor cuando el reactivo reaccione poco.
Pero si el reactivo reacciona fácilmente, entonces las condiciones bajan de temperatura y de concentración de reactivos. ¿Ok? Ese es el concepto importante. Bueno, ahí Ángel y Yoshimar, por favor, pasen el link para llenar la asistencia. Joven, ese es el mismo link, ¿va? Si ustedes tienen el link, ya lo pueden ver también, ¿va? Eso lo pueden guardar ustedes. Bueno, entonces para que llenen la asistencia lo más pronto posible, chicos. Bueno, entonces eso sería una cosa importante que se les puede preguntar en el corto y en lo que es el segundo parcial. Bueno, vamos a ver ahora la otra reacción, que es polimerización. Entonces la polimerización, cuando decimos nosotros polimerización, pues ya nos imaginamos los plásticos, ¿va? Porque así es como se sintetizan los plásticos. Entonces vamos a ver la definición primero de polímero. A ver, Diana, por favor. Polímero es un compuesto orgánico de alto peso molecular en donde se repite muchas veces una estructura base. Ok, o sea que quiere decir que hay un compuesto base y se repite un montón de veces. A eso se llama polímero. Ahora ya miremos qué significa monómero. A ver, Yoshimar. El monómero es la unidad estructural del polímero, la estructura que se repite. Ok, esta sería la estructura que se está repitiendo dentro del polímero. Bueno, vamos a ver los tipos de polimerización de los alquenos, ¿verdad? Entonces puede ser catiónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el intermediario va a ser un carbocatión. También puede ser aniónica, el intermediario va a ser un anión. Y puede ser radicalar, el intermediario va a ser un radical libre. Bueno, entonces vamos a ver solamente la catiónica. Entonces miremos el mecanismo de reacción. Entonces la iniciación, esta reacción es en reacción en cadena también, ¿va, jóvenes? Así como era la radicalar. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es agregar un electrófilo a lo que es el doble enlace. Entonces se genera un carbocatión. Este carbocatión luego va a reaccionar con otra molécula de doble enlace y se dan cuenta ustedes que aquí ya se incrementó la cadena carbonada en 4 y el alqueno que entró de último es el que va a formar el carbocatión. Entonces así se van a ir uniendo los diferentes monómeros, porque acá este alqueno que está acá sería el monómero. Y se dan cuenta que se va a estar repitiendo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y cuando se adicione otro van a tener, o sea, otro par. Entonces aquí se van a ir uniendo. Si es solo de un carbono, pues de un alqueno se van a ir uniendo de 2 en 2. Bueno, entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros como electrofílico? Pues podemos utilizar el ácido sulfúrico o el ácido fluorhídrico, o sea, sustancias que me den un electrófilo. Cuando decimos ácido, pues lo que me están dando es un protón y eso es lo que va a generar el carbocatión. Bueno, también podemos echar lo que son las bases, los ácidos de Lewis, que sería cloruro de aluminio y tricloruro de boro. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, en la fase de propagación lo que vamos a ver es cómo va incrementándose la cadena carbonada al irse adicionando monómeros. Entonces va a llegar a un tamaño específico, que eso va a depender de cómo controlemos nosotros nuestra polimerización. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto un poco de los plásticos, les dije yo que el etileno es uno de los plásticos más utilizados a nivel en general en la actualidad? Y vimos que había dos tipos de etileno. Había uno de alta densidad, o sea que tiene unas cadenas carbonadas bastante grandes. Y tenemos uno de baja densidad que tiene cadenas carbonadas más pequeñas. Bueno, ¿y en qué me modifica el uso de estos dos tipos? Entonces, fíjense pues, el polietileno de baja densidad, o sea, bajo peso molecular, se utiliza para hacer bolsas, ¿verdad? O sea, lo que son materiales plásticos más suaves. Y lo que es el etileno de alta densidad o
es el que se va a utilizar para hacer botellas. ¿Se dan cuenta? Son dos usos completamente diferentes. Pero el tamaño de la cadena carbonada, pues estos son aparatos que hacen la síntesis, ustedes lo pueden controlar. Ya, ustedes van a tener un viscosímetro dentro del sistema que les va a estar diciendo cuánto peso molecular tiene el polímero. Y así ustedes van a decidir si echan un agente terminal de la reacción para que ya no siga creciendo el polímero. Entonces así de automático está la cosa. Entonces la terminación, ¿qué sería? Pues la terminación, al igual que los carbocationes, es cuando ya se destruye el carbocatión. Se dan cuenta que aquí el producto que tengo ya no tiene carga, por lo cual yo no voy a ser reactivo. Entonces normalmente nosotros para terminar la reacción echamos algún reactivo que me mate los carbocationes y eso, o que me lo neutralice, pues, para que ya no siga dándose la reacción. Bueno, a ver, léame Jennifer, por favor. El alqueno debe ser sustituido para que nos produzca carbocationes estables. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes que los carbocationes estables son los carbocationes que vienen de carbonos sustituidos. Acuérdense ustedes que el terciario es el más estable, por lo cual esta reacción para ese tipo de alquenos se utiliza. Por ejemplo, el etileno, como no tiene sustituyentes, no se podría utilizar con esta síntesis de carbocationes. Este se puede utilizar una síntesis aniónica o una síntesis radicalar. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el isopreno, que es este que está acá. De ahí tenemos las condiciones tricloruro de aluminio, cloruro de metileno y menos 100 grados. Y lo que voy a obtener es el poliisobutileno. ¿Qué es el poliisobutileno? Pues es el hule sintético. Entonces miren, pues una cosa que quiero que entiendan es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una temperatura tan baja? ¿Será que la reacción se da mucho o se da poco? A ver, ¿quién me puede decir? Ahí tienen menos 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿La reacción se da mucho o se da poco? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Ángel, ¿qué dice usted? Yo creo que serían pocos. No, se da mucho, porque fíjense pues, cuando usted baja la temperatura de una reacción, o sea que está abajo de 0 grados, quiere decir de que a temperatura ambiente la reacción posiblemente es explosiva. Entonces ustedes para bajar la reactividad lo que hacen es que bajan temperatura. Entonces siempre que ustedes miren una reacción con temperatura baja, quiere decir que a temperatura ambiente es muy fuerte y puede producir problemas ya sea de explosiones, ya sea de producción de gases tóxicos. Entonces por eso se tiene que trabajar a temperaturas bajas. La otra cosa que quiero que entiendan es que es igual de caro trabajar con temperaturas altas que trabajar con temperaturas bajas. Porque acuérdense ustedes que la refrigeración es cara, gasta mucha energía. Entonces, tanto muy frío o como muy caliente, pues van a necesitar ustedes energía. Y debe echarse, por supuesto, esto en el costo de la reacción, ¿va? Porque acuérdense ustedes que en este caso siempre los procesos deben ser rentables, porque si no, no se hace. Bueno, entonces miren, pues lo del hule sintético tiene una historia bonita. ¿Por qué? Porque el hule sintético lo hicieron en Alemania, para variar. ¿Y por qué se hizo el hule sintético? Bueno, entonces fíjense pues. Ustedes conocen, aquí en Guatemala se produce hule, ¿va, jóvenes? A ver, ¿quién sabe en dónde se produce hule? A ver. En las caucheras de la costa. Ok, se produce en la costa norte y en la costa sur, ¿ya? Por Retauleu está las huleras más grandes de Guatemala y también ahora, pues recientemente también hay en Morales en la parte de Izabal. Entonces, el hule sintético pues se genera a partir de la planta de hule. ¿Ustedes han visto el proceso de cómo se genera el hule, jóvenes? ¿O saben cómo se da? Sí, de una gira de horno llevaron una
escuché. Ajá. ¿Qué fue lo que vio usted? ¿Qué me puede contar, Ángel? Que le hacen sangría, nos dijeron unos cortes en zigzag para que gotee el hule y luego eso lo van a organizar para que quede el caucho natural, digamos. Sí, el caucho que se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen una sangría, como dice Ángel, o sea, que rasgan la corteza. Y a esa corteza se llama látex. Así se llama. Muchas plantas tienen látex, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el látex? A ver, ustedes que son agrónomos deberían de saber. ¿Para qué sirve el látex? En la planta, pues no, ya sabemos que sirve para hacer el hule, pero en la planta, ¿para qué se utiliza? ¿O qué fin tiene el látex? A ver. ¿No saben, jóvenes? El látex sirve precisamente para curar heridas en la corteza del árbol. Entonces, el árbol genera ese látex para tapar la exposición de la corteza del árbol, ¿verdad? A manera de que no haya ataque de lo que son los insectos o algún otro depredador. Entonces, nosotros nos aprovechamos de esa cualidad que tienen estas plantas que producen látex, en este caso el hule, que es un látex especial, pues porque, por ejemplo, el árbol de hojas de hule también produce látex, ¿verdad? Pero no es un látex adecuado para utilizarlo para generar hule sintético. Entonces, ponen unos guacalitos ahí abajo y en lo cual van a estar recolectando lo que es el látex. Luego de eso pasan las personas recogiendo los guacalitos, los juntan en un tambo y de ahí lo llevan a la fábrica para transformarlo o purificarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjese pues, ¿y este látex en dónde es que se da, jóvenes? ¿En dónde es que hay árboles de lo que es hule? ¿En qué países o en dónde se da el crecimiento de esos árboles, jóvenes? Todos los que tienen esto, lo que le llaman bosque tropical. O sea que es en zonas tropicales. Entonces ustedes podrán entender que en Alemania o en Japón, para la Segunda Guerra Mundial, ellos no tenían acceso a ese material que les servía para las llantas de toda la maquinaria bélica, ¿bajo? Entonces, por eso es que ellos se vieron en la necesidad de sintetizar un hule sintético. Entonces, y por eso, miren, jóvenes, las guerras son puros cuentos, intereses comerciales de ciertas naciones que realmente donde se mata tanta gente sin necesidad, ¿verdad? Entonces, por eso lo que es, bueno, ¿y saben ustedes de dónde es originaria la planta de hule, jóvenes? A ver, ¿quién sabe? Es originaria de Brasil. Entonces, por eso es de que, digamos, a finales del siglo antepasado, principios del pasado, pues hubieron grandes fortunas en Brasil, porque ustedes saben de que el hule pues se utilizaba para hacer las llantas de los automóviles, ¿verdad? Cuando empezó Henry Ford. Entonces, ahí en el Amazonas, ¿verdad? Habían plantaciones de hule, lo cual hizo muy rico a muchas personas ahí en el Brasil. Entonces, fíjense pues, como ustedes saben que los ingleses siempre son mañosos, ¿va? Entonces, y otras personas, Henry Ford también lo hizo, se robaron plantas de hule y lo trataron de sembrar en otras áreas. Por ejemplo, lo que fue Henry Ford lo sembró en África, pero no le dio resultado, ¿verdad? No encontró el sitio adecuado, a pesar que uno diría, bueno, África tiene lugares muy parecidos a lo que es Brasil, pero resulta que no. Entonces los ingleses lo llevaron y lo sembraron allá en la parte de Indonesia y todo eso, y ahí sí se pegó. Entonces por eso, digamos, el Japón tenía intereses en toda esa área para apropiarse de lo que son las plantaciones de hule, ¿verdad? Igual Alemania también invadió varias partes de África precisamente por lo de materias primas. Entonces, pero fíjense ustedes que este hule artificial no tiene las mismas propiedades que el hule natural. Entonces resulta que este hule artificial es muy duro y se quiebra mucho.
En la actualidad se utiliza una mezcla entre hule artificial o sintético y hule natural, y así se abarata lo que es el costo, ¿verdad? Entonces, realmente pues es interesante cómo se van generando, y por eso en los tiempos de guerra se generan muchos avances científicos por la necesidad de la guerra, jóvenes, para variar. Bueno, entonces nosotros tenemos el isobutileno, se dan cuenta que este sería el monómero. Le agregamos H+, se dan cuenta que se forma el carbocatión. Aquí se va a formar un carbocatión terciario que es bastante estable. Entonces este carbocatión estable va a atacar a otra molécula de isobutileno. Se dan cuenta que aquí hay dos moléculas de isobutileno, se forma un carbocatión terciario y así se forma el polímero. Se van reaccionando hasta que nosotros echamos alguna sustancia que acabe la reacción. Entonces el hule sería poliisobutileno y esto se le llamaría hule sintético. Entonces, las condiciones, como vimos, son condiciones de baja temperatura y se utilizan, en este caso, se dan cuenta que está utilizando un ácido de Lewis, que es el que empieza la reacción. Igual arriba, el tricloruro de aluminio es un ácido de Lewis, es el que genera el inicio de la reacción. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, sigamos, jóvenes. Vamos a ver la oxidación y rupturas oxidativas. O sea, lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a romper el doble enlace. Y lo podemos romper de dos formas. Primero, romper únicamente el enlace pi y después romper el enlace pi y el enlace sin. La primera forma es rompiendo el enlace pi. La reacción se llama prueba de Bayer, ¿verdad? Y la prueba de Bayer, ¿qué es lo que o para qué sirve? Entonces la prueba de Bayer, fíjense, jóvenes, que sirve para identificar dobles enlaces alifáticos, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que también pueden existir dobles enlaces aromáticos? O sea, del benceno. Los aromáticos no reaccionan, entonces yo puedo distinguir entre un aromático y un alifático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, ustedes agregan permanganato en medio alcalino a baja temperatura y lo que van a formar es un glicol. Se dan cuenta de que se unieron dos OHs al doble enlace. La otra cosa que pueden ver es de que son cis, o sea que es estereoselectiva. Y luego lo que van a poder ver fácilmente es la formación de un precipitado color café oscuro que se llama óxido de manganeso. ¿Estamos? Entonces nosotros identificamos fácilmente la presencia de un doble enlace alifático cuando se genera el precipitado al agregarle permanganato medio alcalino y baja temperatura. Entonces así podemos identificar si hay presencia de dobles enlaces alifáticos o no. ¿Ok? Los dobles enlaces aromáticos no reaccionan. Entonces, a ver, léame Ángel, por favor. Dice para distinguir insaturaciones en compuestos orgánicos. Ok, pero insaturaciones alifáticas. A ver, Diana. Forma glicoles cis y óxido de manganeso. Entonces una cosa importante es de que el glicol, o sea los dos OH unidos al carbono, es cis, joder. Otra cosa importante que se les puede preguntar. A ver, léame Yoshimar, por favor. Las condiciones de oxidación son débiles. Ok, el permanganato en medio alcalino se considera un agente oxidante débil. Bueno, la otra cosa, Jennifer. Solo se rompe en enlace pi. Ok, se dan cuenta que únicamente lo que reaccionó fue el enlace pi, el enlace sigma no. Entonces aquí les voy a explicar así en términos sencillos por qué es que se forma el glicol. Entonces miren, pues aquí tienen ustedes el permanganato. El permanganato tiene la ventaja que puede funcionar un oxígeno como electrofílico y el otro oxígeno funciona como nucleófilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Se dan cuenta de que aquí se forma como una casita, miren. Este carbono se une con un oxígeno y este carbono con otro oxígeno. Y aquí tenemos el permanganato. Aquí tengo la casita, miren, jóvenes. Entonces, se forma esa casita. Miren, aquí está la casita, solo que al revés, ¿va, joven? Y eso lo que hace es de que me diga
que cuando hidrolizo eso, o sea, rompo los enlaces con el permanganato, se dan cuenta que me quedan cis. Por eso es que me quedan cis, porque al formar esta casita, se dan cuenta que no puede tener OH del otro lado. Entonces esa es la razón. Entonces, ¿qué me puedo preguntar yo en el examen? ¿Por qué me forma glicoles cis el permanganato? Porque se une al permanganato los dos oxígenos, formando una casita, pueden poner ustedes al revés. Y eso hace que los OH estén del mismo lado. Entonces aquí se me forma el OH cis, se me forma el permanganato, el óxido de manganeso 2 precipitado y el medio ácido. Entonces no sé si hay alguna duda, joven. ¿Estamos bien? Bueno, entonces sigamos pues, jóvenes. A ver, léame Ángel, por favor. Dice, el anterior mecanismo explica por qué los glicoles formados por el KMNOH, son cis o sin. Ok, entonces se dan cuenta, también cis o sin es equivalente. Bueno, a ver, léame Diana, por favor. Otro oxidante que se puede utilizar para esta reacción es tetraóxido de osmio, que es un oxidante débil y forma glicoles sin igual que KMNO4. Entonces, el tetraóxido de osmio reacciona exactamente igual que el permanganato. Pero el tetraóxido de osmio es más selectivo, por lo cual no me deja subproductos. En cambio, el permanganato es un compuesto que es muy reactivo y entonces me deja un montón de subproductos. Entonces, muchas veces es difícil después separar los compuestos porque tiene muchos contaminantes. Pero el problema que tiene el tetraóxido de osmio es que es muy caro. Entonces, por eso lo que se usa más es el permanganato, no es. Siguiente, por favor, Jaime, Yoshimar. Condiciones de oxidación fuertes. Rompen no solo el enlace pi, sino también el enlace zinc. Bueno, entonces ya sabemos que un agente oxidante débil como el permanganato medio alcalino solo me va a romper el doble enlace. Ahora, si yo utilizo un agente oxidante fuerte, me rompe los dos, tanto el enlace pi como el enlace zinc. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué podemos nosotros obtener. Bueno, entonces fíjense, pues cuando se rompe el el doble enlace con un agente oxidante fuerte, podemos obtener aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, y eso va a depender de la estructura que tenga el alqueno, que es el sustrato, y qué reactivo utilizan. Entonces realmente con esta reacción, a partir de un alqueno, yo puedo obtener un montón de productos. A ver, léame por favor, Jennifer. Estas reacciones son muy utilizadas para determinar la estructura del alqueno analizando las fracciones formadas. Bueno, entonces yo puedo analizar qué tipo de alqueno era originalmente a través de estas reacciones que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces miren pues, se dan cuenta ustedes que ahora tengo un alqueno ciclado, ¿verdad? Le agrego permanganato diluido en medio alcalino. Yo sé que es un agente oxidante débil y que me va a oxidar el doble enlace, me va a formar un glicol y me va a formar permanganato. Perdón, óxido aquí está mal. Aquí es MO2, no MO4. Entonces tengo el glicol, se dan cuenta, en posición cis, y eso es lo que tienen que poner bien, ¿va? No lo van a poner en posición trans. Y luego aquí sería el óxido de manganeso, que sería en lugar de 4, ahí lo corrigen jóvenes, sería 2. Ahí me equivoqué. Acá sería 2. Y ese es un precipitado de color café. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la prueba de Bayer me sale positiva porque me formó un precipitado. O sea que hay presencia de alquenos alifáticos. Ahora miren, en este caso yo tengo este compuesto. Se dan cuenta que es un alqueno disustituido. Entonces, permanganato diluido medio alcalino frío, se dan cuenta que se unen los dos OH donde estaba el doble enlace. Por supuesto yo aquí los puse para abajo, pero si ustedes quieren lo pueden poner para arriba, pero deben ser en posición cis.
Ahora, otra vez aquí me equivoqué, se va a formar un precipitado de color café de óxido de manganeso 4. ¿Ok? Entonces esto sería, si yo digo, salió un precipitado color café, quiere decir de que la prueba fue positiva para lo que es doble enlace alifático. Aquí tengo otro. Tengo un triple enlace, miren. El permanganato diluido en medio alcalino frío también reacciona. Se dan cuenta que forma un glicol también. ¿Ya? Pero tiene un doble enlace todavía porque no ha reaccionado el otro. Aquí igual está malo. Es 2. Entonces me forma el precipitado café. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la reactividad del triple enlace y el doble enlace? ¿Cuál es más reactivo, joven? Eso ya lo hemos discutido. A ver, ¿quién sabe quién es más reactivo? ¿El doble enlace o el triple enlace? El doble. El doble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La reacción va a ser muchísimo más lenta con el alquino. ¿Ya? O sea, puede ser que nosotros digamos que la reacción fue negativa porque no hubo reacción. Pero si nosotros dejamos ese tubo ahí en la gradía y vamos a hacer otra cosa, resulta que después cuando regresemos de repente vamos a tener un precipitado café. Entonces lo más seguro es de que sea un triple enlace, porque reacciona más lentamente. Y así son todos los alquinos. Normalmente todas las reacciones tienen reacciones como los alquenos, pero son más lentas. A ver, léame Ángel, por favor. Dice, la reacción de los alquinos es mucho más lenta, muchas veces se reporta que no reacciona, pero si se deja más tiempo puede dar positivo. Es debido a la reactividad más baja de los alquinos comparada con la de los alquenos. Ok, bueno, se da cuenta, ahí les expliqué ya en forma verbal, escrita. Pero... Bueno, vamos a ver qué pasa cuando yo utilizo un agente oxidante de fuerte. Entonces yo puedo utilizar ozono, que sería un agente oxidante fuerte, o permanganato, pero ahora se dan cuenta que en medio ácido. En medio ácido el permanganato es muchísimo más fuerte que en medio alcalino. O sea que el permanganato en medio ácido me va a romper el doble y el simple enlace. También puedo utilizar el dicromato en medio ácido, que también sería un agente oxidante fuerte. Entonces miren qué es lo que se me forma. Eso es lo más interesante. Miren pues. En este caso, a ver Diana, ¿el alqueno cómo es? ¿Cuántos sustituyentes tiene el alqueno? 4. 4. Entonces se da cuenta que en medio se rompe este doble enlace y se dan cuenta que pueden poner fácilmente a uno de los carbonos, le ponen doble enlace oxígeno y el otro doble enlace oxígeno. Entonces miren, pues en este caso que es un alqueno tetra sustituido me va a dar 2 cetonas. Pueden ser iguales si los 4 sustituyentes son iguales, o van a ser 2 cetonas diferentes cuando sean diferentes los sustituyentes. ¿Se dan cuenta? Entonces si yo tengo 2 cetonas, hago la identificación de los productos y tengo 2 cetonas, quiere decir de que mi alqueno original era tetra sustituido. Bueno, entonces, a ver, Yoshimar, ¿cuántos sustituyentes tiene este alqueno? 4 también. 4. ¿Está de acuerdo Jennifer que tiene 4? Sí. Ángel, ¿está de acuerdo que tiene 4? Sí. Diana, ¿está de acuerdo que tiene 4? Sí, pero son 2 tipos. Uno es un hidrógeno. Son 3 entonces. Ya vio pues, entonces, miren jóvenes, ¿no miran que este hidrógeno es sustituyente o no? Yoshimar, Ángel y Jennifer, ¿ese es sustituyente? ¿Es sustituyente? Sí, no había visto que era. Bueno. Entonces se da cuenta cómo es que en el examen eso que lo que les pasa, no se fijan, ¿verdad? Entonces, este es trisustituido. Miren ahora qué productos me da. Esto sería una acetona y esto sería un aldehído. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un alqueno con 3 sustituyentes, le agrego el agente oxidante fuerte, que puede ser ozono, permanganato o dicromato, voy a obtener una molécula de cetona y una molécula de
aldehído. Se da cuenta que son diferentes a cuando era tetra sustituido. Bueno, a ver, Yoshimar, ¿cuántos sustituyentes tiene este? Ese sí tiene 2. Ah, bueno, hoy sí ya se fijó. ¿Y cómo es? ¿Es trans, cis o geminal? Es trans. Es trans. Entonces, fíjense pues, en este caso, cuando es disustituido y puede ser cis o puede ser trans, entonces voy a obtener 2 aldehídos. ¿Ok? 2 aldehídos. Miren pues, jóvenes. Aquí voy a romper, miren. De un lado tengo un oxígeno y de otro lado tengo un oxígeno. Se dan cuenta que este sería aldehído y este sería aldehído. ¿Y por qué les digo yo solo con cis y trans? Porque cis y trans tienen los sustituyentes en diferente carbono. En cambio, si yo tengo un geminal, voy a obtener una acetona y un aldehído. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque está unido en los geminales, los dos sustituyentes están unidos al mismo carbono. Bueno, se dan cuenta que aquí tengo eso. Miren. Aquí este sería trans y cis me van a dar lo mismo. Pero ahora miren este geminal. Se dan cuenta que me va a dar una acetona de este lado y del otro lado me va a dar formaldehído. Miren pues ya dice específicamente que aldehído. Entonces cuando el alqueno es terminal siempre voy a tener una molécula de formaldehído. Otra cosa que tienen que apuntar. Ahora, a ver Jennifer, ¿cuántos sustituyentes tiene, Jennifer? Jennifer, ¿cuántos sustituyentes tiene este? Sería 1. 1. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ahora qué pasa? En el lado donde tiene los hidrógenos me forma otra vez formaldehído, así se llama este que tiene 2 hidrógenos, y del otro lado me va a formar un aldehído. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Pues puedo concluir que siempre que el alqueno sea terminal voy a obtener por lo menos una molécula de formaldehído. ¿Ya? Ojo. Bueno, a ver Ángel, ¿y cuántos sustituyentes tiene? Tiene 2 sustituyentes. Ay, Ángel. A ver, Diana, ¿tiene 2 sustituyentes ese, no? No, no tiene ninguno. No tiene ninguno, Ángel, mire pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que miren, se forman 2 moléculas de formaldehído. O sea que yo solo voy a obtener formaldehído. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces concluyendo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de sustituyentes que tenga el alqueno, así me va a producir diferentes productos el agente oxidante fuerte. Entonces, eso es lo que les puedo preguntar en el segundo parcial y en el examen corto. Entonces, miren pues. No sé por qué no pues. Entonces, miren pues, vamos a pasar un poco a la pizarra para que... Entonces, miren pues. A ver si están pilas. A ver si como hablan. Entonces, por ejemplo, yo tengo este alqueno. Le echo ozono. Voy a poner agente oxidante fuerte, voy a poner. Bueno, entonces ahora, ¿qué productos voy a obtener, jóvenes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácilmente tengo que hacer una línea de rompimiento acá. Bueno, entonces de ahí yo ya sé que voy a obtener de este lado uno y de este otro lado. Entonces tengo CH3, C doble enlace O, CH3, más el otro lado, se dan cuenta que quedaría O, arriba sería H y abajo quedaría CH3. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes que qué fue lo que obtuve. Obtuve una acetona de este lado y un aldehído del otro lado. Se dan cuenta que así es de fácil. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora CH2, CH3, carbono doble enlace, CH3 y acá tengo H y tengo H. Bueno, entonces otra vez, ¿qué es lo que tengo que hacer? El agente oxidante fuerte pues puede ser ozono, puede ser permanganato y agente oxidante fuerte.
Entonces puedo tener yo cualquiera de estos. Entonces, Fíjense que ahorita no la puedo tener que estoy dando clase. Véngase más tardecito. Entonces, fíjense pues, lo que quiero hacer es lo siguiente. Entonces yo tengo que hacer otra vez mi rompimiento acá. Entonces, por eso le digo que no es nada difícil pues, pero tengo que poner atención. CH3, carbono, doble enlace, se dan cuenta donde estaba el otro. Y ahí tengo que, con aldehído, se dan cuenta, porque aquí tengo el H. ¿Y qué es lo que me va a dar del otro lado? Pues del otro lado me va a dar CH3 y H, que sería otro aldehído. Se dan cuenta aquí, como los R son diferentes, me dio un aldehído y otro aldehído diferente. Este es de 3 carbonos y este de 2 carbonos. A este se le llama acetaldehído y este se le llama propiondehído. Entonces, eso es lo único que tengo que hacer para poder... me voy a arreglar, esto está muy pelado. Eso es lo que tengo que hacer para hacer estas reacciones con los agentes oxidantes fuertes. Entonces únicamente se dan cuenta, rompo en medio, luego de lo que tengo que hacer es donde estaba el doble enlace, ahora pongo un oxígeno de un lado y un oxígeno del otro lado. Entonces ahora tengo el producto. ¿No sé si hay alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver la acidez de alquinos. En la acidez de alquinos vamos a ver un poco de la electronegatividad de la hibridación y la cómo se manifiesta. Entonces miren pues, SP 3.28, SP2 2.75 y SP3 2.48. Bueno, a ver Diana, ¿cuál sería el más electronegativo de las hibridaciones entonces? ¿SP, SP2 o SP3? SP. SP, ¿se dan cuenta? Porque es la más alta. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues acuérdense ustedes que entre menos P tenga, más esférico es. Entonces quiere decir de que los electrones están más cerca hacia el núcleo. Bueno, eso es la razón teórica. Entonces, ¿qué es lo que va a producir eso? Pues lo que va a producir es de que cuando yo saque un hidrógeno del enlace del carbono, va a producirse un carbanión y un protón. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál de las dos hibridaciones estaría más polarizada? ¿Cuál sería la más polarizada? ¿La SP, la SP2 o la SP3, jóvenes? A ver, Yoshimar, ¿cuál sería la más polarizada? ¿Con SP, carbono SP2 o carbono SP3? SP2 no. ¿Por qué? Por los enlaces no. No, mire. Primero, su decisión no tiene ningún sentido. Y le digo por qué no tiene ningún sentido. Porque usted hubiera podido tener la duda entre los extremos, o SP o SP3, porque uno es más pequeño y el otro es más grande, ¿ya? ¿Y cuál va a polarizar más? ¿El que sea más electronegativo o el que sea menos electronegativo? A ver, Yoshima. El menos electronegativo. No, el menos electronegativo es el que va a polarizar menos, porque acuérdense que polarizar significa formar diferencia de cargas. Entonces quiere decir de que el más polarizado entre carbono y hidrógeno tiene que ser el alquino. Y por eso es de que es el más ácido. ¿Ya? Bueno, entonces miren pues, ahora aquí tengo las constantes de acidez. Por supuesto, cuando hablamos constante de acidez de estos compuestos son bastante bajos, pues no es igual a un ácido. Pero al comparar los valores sí hay una significativa diferencia. Entonces miren pues, el carbono hidrógeno del etino es 1 por 10 a la menos 5 la acidez, o sea que suelte el protón. Ahora el eteno es 1 por 10 a la menos 44 y el etano, o sea el alcano, sería 1.1 por 10 a la menos 52. Entonces se dan cuenta que como nosotros ya sabemos de química general, entre más pequeña sea la constante, menos ácido es. Entonces, Jennifer, ¿cuál es la constante de acidez más pequeña?
¿Etino, eteno o etano? El etino, El etino es 1 por 10 menos 25 y el etano es a la menos 52. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más pequeño? ¿Menos 25 o menos 52? menos 52. Bueno, y entonces, ¿cuál es el más pequeño? El etano. Bueno, se da cuenta que eso es lo que yo tengo que entender, jóvenes. Acuérdense que con los números negativos es al contrario. Entre más grande sea, va a ser más pequeño, jóvenes. Eso es lo que tengo que entender y por eso se los pregunto. Ya, entonces, Ángel, ¿cuál sería entonces el que tiene la constante de acidez más alta? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es el compuesto de los que están ahí que tiene la constante de acidez más alta? Sería el etano, el eteno. ¿Está de acuerdo, Diana, o no? El etano. La más grande sería el etano. Es el etino. Es el etino, jóvenes, es el que tiene menos 25, menos 44. El etino es casi el doble que el eteno. Y el etano el etino es más del doble de lo de acidez, jóvenes. Por eso se dan cuenta que yo les remarco eso porque ustedes están en la calle de la amargura para poder clasificar eso. Y eso tiene que ser fácilmente verlo, pues. Entonces, el etino es el más ácido de los hidrocarburos. Bueno, entonces, por eso es de que esa característica va a ser utilizada para poder identificar los alquinos terminales. Bueno, entonces, miren pues, aquí tengo el orden de acidez. El agua es más ácido que el carbono hidrógeno terminal. Es más ácido que el NH3. Es más ácido que lo que es el alqueno. Y es más ácido que el alcano. O sea que de estos, ¿cuál es el más ácido? El agua. ¿Cuál es el menos ácido? El alcano. ¿Se dan cuenta que este es agua, alquino terminal, amoníaco, alqueno terminal y alcano? Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a lo que es la alcalinidad, es contrario. Entonces, fíjense pues, la base conjugada del agua es el OH. Entonces, el OH es menos, digamos, para la inorgánica, se dan cuenta que el OH es la base más fuerte, pero para la orgánica no es ese. Se dan cuenta que como el agua es más ácido que el alquino terminal, la base conjugada va a ser más fuerte que el OH, o sea, el acetiluro. Se dan cuenta, el carbono terminal tiene una carga negativa. Ahora aquí tienen la base conjugada del NH3, que sería NH2 negativo, se llama amiduro, es más básica que el alquino terminal. Y acá tenemos lo que es el alqueno carbanión, es más ácido que el amiduro. Y lo que es el alcano negativo es más básico que el alqueno. Entonces, eso es porque siempre el ácido y la base conjugadas son al contrario. Se dan cuenta de que acá, en el caso de acidez, el agua era el más ácido, pero acá en lo que son las bases conjugadas, la más fuerte es la del alcano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque siempre son contrarias, ¿ya? O sea que acá el agua para lo que es el OH es una base fuerte, pero eso es cuando estamos hablando de compuestos en medio acuoso. Pero en medio orgánico ya hay bases más fuertes. Bueno, no sé si quedó claro eso, jóvenes. Entonces acá podemos ver que realmente el alquino terminal es mucho más ácido que el alqueno y que el alcano. Bueno, entonces esta propiedad se va a utilizar para poder hacer ciertas reacciones. Entonces miren pues, la base conjugada del alquino, ¿verdad? Porque ¿de dónde vino? Entonces esto vino de una reacción ácido-base, ¿ya? Entonces produjimos nosotros lo que es el acetiluro. Bueno, entonces ¿de qué vino esto? Entonces este vino
de un triple enlace. Y tiene que ser terminal. Y aquí tiene el grupo R. Disculpen el dibujo, pero con esto nomás. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agregué una base fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que puedo agregar? El NH2. El NH2 es más fuerte, o sea, el amiduro es más fuerte que el alquino, porque si no, no puede sacarle el hidrógeno. El amiduro de sodio, que sería este, extrajo este hidrógeno terminal y me formó el acetiluro. Entonces, el acetiluro, como tiene carga negativa, ya sabemos nosotros que es un nucleófilo fuerte. Bueno, luego agregamos un halogenuro de alquilo, que está acá, y lo que va a pasar es que va a haber una reacción de sustitución. Se dan cuenta que este sustituyó al halógeno. Y miren, ahora tengo el grupo, lo que tengo es el grupo este adicionado al grupo R azul. Entonces se dan cuenta que este grupo negro sustituyó al halógeno. Y aquí está el halógeno. Entonces aquí formé un alquino no terminal. Entonces a partir de un alquino terminal formé el acetiluro, le agregué un halogenuro de alquilo, se dio una reacción de sustitución y entonces obtuve el halogenuro y se adicionó lo que es este compuesto negro. Entonces para eso nos sirve esta reacción, para acrecentar la cadena carbonada, o sea, incrementar la cadena carbonada. Bueno, ahora miremos unas reacciones de caracterización que son con sales de plata y sales de cobre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un alquino terminal y le agrego plata? Entonces, al agregarle plata se forma un precipitado blanco y eso lo que me dice es que hay presencia de un alquino terminal. Eso sería una prueba de caracterización. Bueno, si ahora le echo diamín cobre a un alquino terminal, se forma también un precipitado y es de color rojo ladrillo. Si yo tengo un alquino que no tiene, o sea, que no es terminal, o sea, que aquí tuviera R y R, no va a reaccionar. Ahora, si es alquino terminal, sí me formaría el precipitado blanco si le echo nitrato de plata y el precipitado rojo si le echo diamín cobre. Entonces, ¿para qué me sirve esta reacción? Pues tiene dos fines. El primer fin sería para separar alquinos terminales, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo agrego este compuesto, tengo un precipitado. Entonces, este precipitado, ya sea de plata o ya sea de cobre, lo puedo separar por medio de una filtración. Entonces, así ya puedo separar el alquino terminal de todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Así es como lo puedo separar. Bueno, ahora miremos qué pasa. También lo puedo utilizar con fines de identificación cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo saber? Si el alquino es terminal, me va a reaccionar con plata formando un precipitado blanco. Y si le echo diamín cobre, va a formar un precipitado rojo ladrillo. Entonces, eso quiere decir presencia de doble enlace terminal. Bueno, vamos a ver algunas pruebas vistas en lo que hemos visto del curso. Entonces, miren, tenemos una prueba para diferenciar insaturaciones alifáticas y aromáticas, que fue la prueba de Baeyer, que ya vimos. Tenemos otra prueba que es la de bromo en tetracloruro. Entonces, miren, pues, si yo tengo un doble enlace alifático, o sea, no es aromático, el bromo en tetracloruro o el bromo en agua, lo que va a pasar es de color rojo al inicio. Cuando reacciona con el doble enlace se me pone en color. Entonces, cuando yo miro en mi tubo que al agregarle bromo en tetracloruro o bromo en agua se pone claro, quiere decir de que hay presencia de doble enlace alifático. Entonces podemos leer acá. A ver, léame por favor, Yoshimar. Las insaturaciones alifáticas darían una pérdida de coloración y las aromáticas no darían pérdida de coloración. Ok, si es benceno, por ejemplo, le echo bromo en agua, no pasa nada, se queda siempre roja. Bueno, vamos a ver la prueba de Baeyer que acabamos de ver. Entonces, fíjense, pues yo tengo un doble enlace alifático, le agrego permanganato medio alcalino y baja temperatura. Entonces lo que voy a obtener es un glicol incoloro, que eso no lo voy a ver, pero voy a formar el precipitado café de dióxido de manganeso. Y eso quiere decir que la prueba es positiva, o sea que hay alquenos alifáticos.
Los aromáticos del benceno y bencenoides no reaccionarían, o sea que no darían ningún precipitado. La solución se quedaría morada porque el permanganato es de color morado. Bueno, la otra cosa que vimos es identificar alcanos de halogenuros de alquilo. Entonces miren pues, para identificar los halogenuros de alquilo de alquenos podemos usar la prueba de solubilidad de ácido sulfúrico concentrado. ¿Se acuerdan ustedes que los alquenos con ácido sulfúrico concentrado forman el sulfato ácido? Y el sulfato ácido es soluble. ¿Ok? Porque el ácido sulfúrico y el alqueno son insolubles porque el ácido sulfúrico es polar y el alqueno es apolar. Entonces miren pues, lo acabamos de ver en sulfatación. Yo tengo un alqueno, le agrego el ácido sulfúrico en frío y se une o se forma una sola fase. Al formarse solo una fase quiere decir que reaccionó. Entonces, si mi sustancia que yo estoy analizando le agrego ácido sulfúrico en frío y se me disuelve, quiere decir de que tengo un alqueno alifático. ¿Se dan cuenta? O sea que acá al inicio voy a tener dos fases y aquí al final voy a tener solo una fase. Entonces, ¿qué pasa si yo echo un alcano? Si yo echo un alcano, siempre me darían las dos fases. Y si yo echo halogenuro de alquilo, siempre se formarían las dos casas. Solo si es un alqueno alifático, se formaría una sola solución. Ya no habría división. La otra que vimos ahorita al final fue identificar alquinos terminales. Entonces, fíjense pues, las sales metálicas de plata y cobre reaccionan con alquinos terminales. Entonces, si he hecho plata a un alquino terminal y es terminal, se me forma un precipitado blanco. Si yo tengo un alquino terminal, le he hecho diamín cobre, se me forma un precipitado color ladrillo. Si no se me forma precipitado, quiere decir de que no tiene alquino terminal. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, léame Jennifer, por favor. Alquinos terminales darán precipitados, los no terminales nada. Ok, estamos. Así es como distingo. A ver, léame Ángel. Por último, es importante aclarar que estas reacciones realizadas en este capítulo son realizadas con alquenos y alquinos aislados. Con enlaces conjugados no funcionarían igual. O sea, quiere decir de que son alquenos o alquinos aislados. Si están conjugados, la reacción se daría más lentamente. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Vimos la halogenación de halógenos diatómicos y su estereoquímica. Se dan cuenta que esos eran estereoselectivos. Tenemos la adición del ácido halogenado HX, doble enlace iónica. Tenemos que es la regla Markovnikov. Adición de halógeno HX al doble enlace en la reacción radical A. Vimos la regla anti-Markovnikov, sería que el nucleófilo se une al carbono menos sustituido y se da en reacciones radicalares. Tenemos la hidratación de alquenos y alquinos. La hidratación de alquenos me va a dar alcoholes, pero la hidratación de alquinos me va a dar cetonas, debido a que se forma el equilibrio cetoenólico. Tenemos la formación de aluhidrinas, que sería la adición de OH y de halógeno. El OH sería el nucleófilo, por lo cual, como es una reacción Markovnikov, se me adicionaría al más sustituido. Sulfatación, pues se usa ácido sulfúrico y se adiciona el sulfato en lo que es el carbono más sustituido, porque sigue la regla Markovnikov. Dijimos también de que estos sulfatos ácidos se pueden sustituir fácilmente para darnos alcoholes a nivel industrial. Vimos la oxidación de dobles enlaces test de Bayer y ozono. El test de Bayer solo me rompe el enlace pi, y el ozono, como es un agente oxidante fuerte, me rompe el pi y me rompe el sigma. Vimos la acidez de alquinos y formación de sales. Vimos que los alquinos son los más ácidos entre alcanos, alquenos y alquinos.
Por lo cual, esta característica de los alquinos terminales me puede servir para identificarlos. Vimos también el resumen de las pruebas de caracterización, que esto vamos a hacer después ejercicios ya más complejos en el cual podamos identificar las sustancias orgánicas a través de sus pruebas, pero eso lo vamos a ver cuando miremos más pruebas. ¿No desea alguna duda, jóvenes? ¿Se acuerdan que esto no va a entrar en el examen corto de la semana entrante, sino que hasta la siguiente, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que entra en este examen corto, es lo que vimos hasta el miércoles. Vamos a ver ahora lo que son los compuestos aromáticos, que es lo que nos falta únicamente. Bueno, entonces a ver, lea mediana, por favor, objetivos. Ay, disculpe, licenciado, no me carga la pantalla. Bueno, a ver, Yoshimar. Conocer el efecto de la resonancia en la estabilidad de los compuestos orgánicos. Ok, vamos a ver una característica importante que es la resonancia. ¿Ya? A ver, Jennifer. Conocer en qué consiste la gran estabilidad de los compuestos aromáticos. Bueno, eso lo vamos a descubrir ahora en esto. A ver, léame, Ángel, por favor. Conocer las reglas de aromaticidad. Ok. A ver, Diana. Conocer los diferentes compuestos orgánicos que pueden presentar aromaticidad. Ok, o sea, cómo distinguirlo. Entonces, esto es lo que vamos a aprender ahorita, abajo de eso. Entonces, vamos a ver el efecto de resonancia. A ver, léame, Yoshimar. Va. Efecto de resonancia. Es un movimiento de electrones en un compuesto orgánico que se da cuando existen insaturaciones conjugadas, dobles o triples enlaces que se separan por un simple enlace. La conjugación provoca que los orbitales P estén conectados. Ok, o sea que vamos a explicar eso más adelante, que es un poco complicado, pero aquí lo vamos a ver simple. Entonces, miren pues, en este caso tenemos insaturaciones conjugadas. ¿Y qué quiere decir? Miren, aquí tengo sí, no, sí, no, sí. O sea que estos tres dobles enlaces están conjugados. Y si tienen conjugación, quiere decir de que pueden tener resonancia. Ahora miremos este triple enlace, sería sí, no, sí, no, sí. O sea, este triple enlace está conjugado con este doble y este doble con este. O sea que quiere decir que puede haber resonancia, sí puede haber resonancia. Miren, una cosa importante de las conjugaciones es lo siguiente. Fíjense que estos tres dobles enlaces funcionan como que fueran uno. Igual estos dos dobles enlaces con el triple funcionan como que fuera uno. Lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ahora miremos este. Tiene sí, no, sí. ¿Se dan cuenta? Conjugado. Sí, no, sí. Conjugado. Entonces, estos tres dobles enlaces forman un solo bloque. Vamos a ver después cómo es esto. Acá tengo conjugado triple, no, sí, no, sí. También están conjugados. ¿Verdad? Puedo tener nitrógeno, puedo tener oxígeno. Aquí tengo nitrógeno, doble, sí, no, conjugado. Entonces, para que estén conjugados debe tener insaturación, sencillo, insaturación. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Va, miremos las que no son conjugadas. Miren acá. Esta. Sí, no, no, sí. ¿Están conjugadas o no están conjugadas, Jennifer? ¿Está conjugado este doble enlace con este? Jennifer. ¿Está conjugado este doble? No, porque tiene dos. Ahora miren este. Sí, no, 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 sí. ¿Está conjugado este doble enlace con este doble enlace, Ángel? Sí. Sí. Ay, Dios, Ángel. A ver, Diana, ¿está conjugado ese? No. No, porque tiene que ser sí, no, sí. Ángel, aquí está. Sí, no, 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 sí. ¿Eso está conjugado, Ángel, o no? No. Bueno, entonces
Tiene que entender bien eso, Ángel, porque si no después en el examen usted se topa con esto y no lo va a entender. Bueno, entonces miren pues, estos tres dobles enlaces no tienen resonancia porque no están conjugados. Bueno, el otro concepto importante es de que estos tres dobles enlaces funcionan individualmente o aislados. Este doble enlace aislado de este y aislado de este. Bueno, a ver Diana, este triple enlace, sí, no, sí, ¿está conjugado con este doble enlace? No. No, porque no está sí, no, sí. Bueno, a ver, Yoshimar, mira este doble enlace, sí, no, sí, ¿están conjugados? No, Bueno, ¿y estos tres, el triple y el doble enlace, funcionan en uno solo o son cada uno aislados? funciona en cada uno. Bueno, son aislados, ¿ok? Bueno, igual acá, miremos ahora Jennifer, mire ahora este. Sí, no, sí. ¿Conjugado con el carbonilo o no? Jennifer. No. No, porque tiene más de uno. A ver, Ángel, ahora, mire, pues, doble enlace. Sí, no, sí. ¿Está conjugados? Eso es lo que entendí, ¿no? Porque es sí, no, sí, ¿verdad? Bueno, estamos. Bueno, entonces ahorita ya entendió. Entonces tampoco. Estos tres dobles enlaces funcionan de forma individual. Ahora miremos este, Diana. Aquí tengo. Sí, no, sí. ¿Conjugado o no? No. Funcionan diferente este alquino y este alqueno. A ver, Yoshimar. Sí, no, sí. ¿Conjugado o no conjugado? No conjugado. ¿Cómo funcionan estos dos dobles enlaces? Es diferente. Funcionan aislados, ¿ok? Con que fueran aislados, no tienen ninguna relación. Bueno, entonces, eso es lo primero que tengo que determinar para cada resonancia. Para cada resonancia deben estar conjugados. Si no tienen resonancia, no se forma la conjugación. Y la conjugación, ¿qué es lo que me está diciendo? Que estos tres enlaces están correlacionados, forman un solo. Igual que estos tres, igual que estos tres. Bueno, eso es el concepto general. Bueno, ahorita vamos a ver la explicación ya gráfica. Bueno, entonces miren pues. Miren, acá tienen el 1,4 hexadieno. A ver, Jennifer, ¿está conjugado o no está conjugado? Jennifer. Bueno, a ver Ángel, ¿está conjugado o no está conjugado el 1,4 hexadieno? Por lo que entendí, no está conjugado por el espacio donde solo hay enlaces simples, ¿verdad? Sí, no, sí. Entonces, no está conjugado. Entonces, ¿puede haber resonancia, Diana, o no puede haber resonancia? No. No puede haber. Bueno, entonces miremos ahora, miren, acá está. Miren ahora los lóbulos P, que son los que están acá. ¿Están conectados o no están conectados, Yoshima? No están conectados. Bueno, entonces, como no están conectados, no tiene ninguna relación este doble enlace con este. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Va. Ahora miren este. A ver, Jennifer, a ver si regresó. El 1,3 hexadieno, ¿está conjugado o no está conjugado? Sí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que tiene sí, no, sí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora, a ver Ángel. Ahora, ¿están conectados los lóbulos o no están conectados? En el dibujo de arriba. Por lo que veo y lo que entiendo es de que hay... Sí están conectados. Se da cuenta que aquí están los lóbulos P y están conectados. Aquí no están conectados. Bueno, entonces, esa conexión la da porque están conjugados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues es como que fueron alambre. Estos lóbulos conectados hacen que los electrones se puedan mover a izquierda o a derecha. ¿Ya? Entonces, por eso es de que estos dos dobles enlaces van a estar correlacionados. ¿Quedó claro, jóvenes, o hay alguna duda? Claro, Nick. Bueno, entonces se acuerda, cuando están conjugados,
puede haber resonancia. ¿Por qué? Porque los orbitales p están interconectados, ¿ok? Eso sería. Si no son conjugados, no se están conectando los orbitales p. Bueno, eso es la cuestión más importante que entiendan. Bueno, entonces volvemos a preguntar, Diana, ¿en cuál de los dos compuestos se formaría la resonancia? ¿En 1,4-hexadieno o en 1,3-hexadieno? 1,3-hexadieno. ¿Y por qué? Porque sí son, o sea, los electrones están, el doble enlace está sí, no. Ok, porque están conjugados. ¿Y por qué otra cosa? Porque los electrones se pueden mover. Y Porque los núcleos están conectados. Ahí está, miren. Se puede mover porque los orbitales p están conectados. ¿Se dan cuenta? Aquí puede ver que están conectados. Entonces ellos se pueden mover como quieran. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo es que se mueven, jóvenes. Esto no se los pregunto, pero para que ustedes entiendan. Miren pues, cuando el alqueno no tiene carga, se dan cuenta que es neutro, el movimiento de los electrones va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Se dan cuenta que esta roja es hacia la izquierda y esta azul es hacia la izquierda. Pero ¿de qué pueden ver ustedes? De los alquenos que están en las orillas, ¿sí o no? Aquí como son dos conjugados, este sería una orilla y esta sería la otra. Bueno, entonces miren cómo se mueven los electrones. Entonces miren, acá tenemos los electrones del doble enlace están arriba y aquí están abajo. ¿Por qué los dos están arriba? Porque habría repulsión electrostática, entonces aquí se van poniendo. Si hubiera otro doble enlace estaría arriba y así abajo, para que no haya repulsión de los electrones. Bueno, entonces miren pues qué es lo que pasa. Esta flecha que está acá quiere decir que el doble enlace o los electrones de doble enlace se mueven para el carbono de la orilla o al lóbulo de la orilla. Bueno, entonces miren, aquí están compartidos con el carbono 2. Bueno, entonces ¿qué pasa? Esos electrones se pasan al lóbulo del carbono 1. Entonces miren ahora el carbono 1 ¿cómo quedó? Quedó con carga negativa, ¿verdad? Porque ahí tiene dos electrones. Pero miren ahora qué pasó con el carbono 2. Como le quitaron los electrones que estaba compartiendo, ahora quedó con una carga positiva. Bueno, entonces miren abajo cómo queda el carbono de la punta con carga negativa y el carbono segundo con carga positiva. Bueno, ahí se movieron los electrones. Como este enlace está conjugado con el doble enlace que está aquí a la par, entonces hay un movimiento todavía más. Entonces este enlace pi se va a pasar acá al carbono entre estos dos, va a formar el doble enlace, por lo cual va a quitar la carga positiva y ahora la carga positiva va a quedar al carbono de la punta. Entonces miren pues qué pasó. Acá tengo el carbono 1 con carga negativa. Ahora tengo la formación del doble enlace acá, y ahora el carbono que estaba hasta el terminal me queda con carga positiva. O sea que, ¿qué quiere decir? Que los electrones se movieron desde el carbono 4 hasta el carbono 1. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿esto qué concluimos? Concluimos que, fíjense pues, los electrones se mueven del carbono 1 al carbono 4. ¿Qué les parece? Entonces, ahora miremos el otro movimiento, ahora miremos para la otra punta. Entonces, para la otra punta, ¿qué es lo que pasa? El doble enlace se pasa para el carbono 4. ¿Se dan cuenta? Cuando se pasa al carbono 4, se dan cuenta que es este lóbulo, queda negativo. Entonces, acá les queda el carbono negativo. Pero el carbono que estaba formando el doble enlace, ahora les queda positivo. Bueno, entonces igual, este doble enlace está conjugado con esta carga positiva. Entonces, se mueven los electrones para formar el doble enlace acá. Se dan cuenta que aquí está. Pero al carbono que está en la punta les queda positivo. Y la carga negativa que está del otro lado no se mueve. Entonces se da cuenta de que acá ahora quedó positivo el carbono 1 y quedó negativo el carbono 4, al contrario de esto. Bueno, entonces miren pues jóvenes, lo que yo quiero que entiendan, porque esto no se les va a preguntar, lo que yo quiero que entiendan es de que los electrones se están moviendo desde el carbono 1 hasta el carbono 4. Bueno, entonces ahora imaginémonos cuando nos vamos a la feria de Jocotenango
Y nos vamos allá a tirarle a los patitos. Yo no sé si exista todavía ese tiro al pato, jóvenes. ¿Ya saben ustedes el tiro al pato o no? ¿Han jugado eso o no? Sí, Lick. Sí. Va, entonces fíjense pues. Aquí les voy a poner un ejemplo para cómo funciona la resonancia. Bueno, ¿qué es más fácil ustedes? ¿Pegarle a un pato fijo o a un pato que se mueve? ¿Qué es más fácil pegarle? Quieto. ¿Ah? A un fijo, a jóvenes, porque ese no se está moviendo. Va, entonces fíjense pues, aquí pasa lo mismo. Cuando viene un reactivo, que en este caso tendría que ser electrófilo, porque los electrones se van moviendo y tienen carga negativa. Entonces, ¿a qué le será más fácil atacar el reactivo? ¿A un compuesto que no tenga resonancia o a un compuesto que tenga resonancia? Acuérdense que el que no tiene resonancia no se mueve y el que tiene resonancia se mueve. Entonces, ¿a cuál será más fácil de pegarle? ¿Al que tiene resonancia o al que no tiene, Diana? Al que no tiene resonancia. Ok, entonces se dan cuenta que cuando no hay resonancia quiere decir que los dobles y los triples enlaces están fijos en un solo dos carbonos. En cambio, cuando tiene resonancia, los electrones se están moviendo. Entonces, por eso se dice, fíjense pues, se dice que cuando hay resonancia se estabiliza el compuesto. Pero al decir se estabiliza, ¿qué quiere decir? Que tiene menos energía y que va a reaccionar menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y por qué es eso, jóvenes? Porque no es lo mismo que, fíjense pues, si yo me pongo a analizar, acá las cargas las están teniendo cuatro átomos, 1, 2, 3, 4. O sea que aquí cada carbono está soportando un cuarto de carga negativa. En cambio, cuando es doble enlace fijo, solo es un medio. Entonces, ¿qué es más fácil de llevar? ¿Un cuarto de carga o un medio de carga? ¿Cuál será más fácil de llevar? ¿Un cuarto o un medio? A ver, Yoshimar. ¿Un cuarto o un medio? Un cuarto. Sí, porque miren, eso lo podemos traducir a peso. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo digo, es más fácil llevar una carga de un cuarto a llevar una carga de un medio, ¿sí o no? Y entonces eso lo que me dice es que cuando hay resonancia, la carga la comparten más átomos. Al compartirlo más átomos, lo hacen más estable, por lo cual reacciona menos. Entonces, fíjense pues, ¿cuál sería el efecto de la resonancia en la estabilidad? ¿La aumenta o la disminuye? A ver, Rodas, ¿la aumenta o la disminuye? La estabilidad. ¿Lo aumenta? La aumenta, o sea que es menos reactivo. Bueno, ¿cuál sería el efecto de la resonancia con la reactividad, Jennifer? ¿La disminuye o la aumenta? La aumenta. No, mire pues, por eso se los digo, estabilidad y reactividad son contrarias. Sí, fíjese pues, ahora, si la estabilidad aumenta, pero sí tiene razón, si la estabilidad aumenta, ¿cómo va a ser la reactividad? Va a ser menor, ¿sí o no? Entonces son contrarias, estabilidad aumenta, reactividad baja, ¿ya? Estabilidad se hace, la estabilidad se hace menos, la reactividad aumenta. Porque eso qué quiere decir? Que la energía potencial del compuesto aumenta cuando disminuye la estabilidad y cuando aumenta la estabilidad disminuye. Entonces, los compuestos que sean menos estables son los que reaccionan más rápido. Los compuestos más estables reaccionan menos. Bueno, a ver, Ángel, ¿quién generaría más energía a hidrogenarse un compuesto con o sin resonancia? ¿Quién genera? Yo diría que uno sin resonancia. No, espera. No, estaba bien. Uno sin resonancia, porque el sin resonancia va a ser menos estable. Por lo cual quiere decir de que va a estar más alto en energía. Al pasar a los productos va a ser más, va a generar más energía que el que es más estable. Eso lo vimos cuando vimos la hidrogenación de alquenos. Bueno, entonces miren pues. Vamos a ver resonancia y estabilidad. Ahora vamos a ver aquí con esto, ya vamos a tener bien claro eso.
Bueno, entonces la hidrogenación de alquenos, vimos que tenemos el doble enlace hidrógeno y tenemos esto. Entonces luego de esto, ¿qué pasa? El diagrama de hidrogenación, miremos el diagrama de hidrogenación. Bueno, entonces ahora, a ver, Diana, ¿esta reacción es exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Exotérmica. A ver, Yoshimar, ¿cuántos pasos se lleva? Uno. En un paso, ¿ok? A ver, Rodas, ¿tiene intermediarios o no tiene intermediarios? No tiene. Bueno, ¿ok? Bueno, entonces miren pues, se dan cuenta aquí que tenemos el alqueno y le agregamos hidrógeno. ¿Qué es más estable, Jennifer, el alqueno o el alcano? Aquí tengo el alqueno y aquí tengo el alcano. ¿Qué es más estable? El alqueno. Pero si acá está abajo, mire Jennifer, ¿este qué es? ¿Alqueno o alcano? Este que está aquí señalando, ¿qué es? ¿Alcano o alqueno? Jennifer. A ver, Ángel, ¿qué es este? ¿Alcano o alqueno? Este que está aquí abajo. Es alqueno. Es alcano, mire, si aquí tiene el doble enlace, aquí no tiene doble enlace, jóvenes, ¿se dan cuenta de lo que falla? Una cosa fundamental, el alcano es más estable que el alqueno, miren, aquí está la energía más baja. Pues. Entonces, miremos, pues. Vamos a ver la tabla de energías. Eso me sale mejor así cuando lo hago en la pizarra, pero bueno, vamos a ver, pues. Miren, pues. Esta fue la investigación que se realizó para determinar que la resonancia sí estabiliza. Entonces, miren, pues, aquí tengo el eteno. El eteno, todas las reacciones son exotérmicas, pues que tienen el signo negativo. Un eteno al hidrogenarle me da menos 32.8. Bueno, entonces miren cuál fue la hipótesis que ellos propusieron. Entonces, miren, pues, ellos dijeron, bueno, quiere decir que el eteno que tiene 32.8 y tiene un doble enlace, entonces los que tengan un doble enlace siempre me van a dar alrededor de 32.9, o sea que como que su estándar, ¿va, jóvenes? Entonces miren qué es lo que pasa. Entonces yo tengo acá el propeno. Entonces miren, pues aquí los voy a poner yo. Tengo el eteno y tiene menos 32.8. Bueno, luego tengo el propeno, que sería este, y tiene menos 30.1. Bueno, entonces se da cuenta que aquí la teoría no está casando mucho, pero sí está parecida. Tiene 32, este tendría que darle 32. Pero es lógico que no salga igual, ¿por qué? Porque el que está arriba no tiene un sustituyente. Y acuérdense ustedes que cuando tiene sustituyente, según Saisel es más estable, y por eso que le sale un poquito más bajo, ¿ya? Bueno, entonces ahora vienen y hacen el experimento con 1,3-butadieno. Entonces miren, el 1,3-butadieno tenemos 1, 2, 3, 10. Se da cuenta que ahí, ¿qué pueden decir de dos enlaces? ¿Son conjugados o no son conjugados? Sí, son conjugados. Bueno, entonces esperan que sean más estables o no. Sí. ¿Ok? Y entonces, fíjense pues, ahora lo que hicimos es lo siguiente. Entonces, acá yo esperaba que me saliera teóricamente menos 32.8. No me salió eso, pero sí me salió parecido. Y la explicación es que como tiene un sustituyente, me lo estabilizó un poco más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que decían ellos? Entonces, fíjense pues, 32.8 por 2, ¿cuánto sale? 65.6. Eso era lo que esperaban ellos teóricos, o sea, sería 2 por 32, 65.6. ¿Y cuánto salió experimentalmente?
menos 57.1. ¿Salió más alto o salió más bajo? Más bajo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que salió más bajo? Quiere decir de que sí es más estable. Bueno, entonces ahora aquí vamos a ver cuánto mediría la resonancia. Entonces restamos, va, absoluto, sería 65.7 menos 57.1, ¿cuánto sale? 8.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta que está conjugada es 8.5 más estable de lo que se esperaba. Fíjense ustedes. Ahora miremos el siguiente que pusieron ahí, que sería el pentadieno, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería el 1, 3 pentadieno. Entonces ahora, ¿cuánto se esperaría de este? Como tiene 2, se esperaría otra vez 65.6, el doble de esto. Bueno, ¿y cuánto obtuvimos experimentalmente, jóvenes? ¿Cuánto obtuvimos? Menos 54.1. ¿Ya? Bueno, entonces miren ahora qué pasó. Es más estable que el otro. Se dan cuenta que el de 4 es conjugado. Y este, el de 5, ¿es conjugado o no? ¿El de 5 es conjugado o no? Sí. ¿Ok? Solo la diferencia es de que el de 5 tiene este carbono más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este carbono de la punta está más estabilizado porque aquí sería primario y aquí sería secundario. Y por eso es de que baja un poco más, 54.1. Entonces ahora, si miramos la diferencia, sería 65.6 menos 54, sale 11.5. ¿Ok? Entonces, con este experimento estamos comprobando de que cuando está conjugado, en realidad se está estabilizando. Bueno, entonces ahora miremos el siguiente, es de 6. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el 1, 3 también tiene conjugación. Solo que ahora se dan cuenta que en lugar de tener un carbono, en lugar de tener un metilo, tiene un etilo. Bueno, entonces, ¿cuánto sale en forma experimental? Otra vez salió menos 54.1. ¿Ya? ¿Cuánto era lo teórico? Menos 65.6. ¿Cuánto es la diferencia? 11.5. Entonces, aquí podemos ir ya comprobando que en realidad la conjugación que produce resonancia me está estabilizando. O sea, y al estabilizarse me lo hace más reactivo o menos reactivo, jóvenes. ¿Más reactivo o menos reactivo? Menos reactivo. Menos reactivo, ¿ok? Y Bueno, dice que el cerro no es un polimerasa entonces. ¿cuál? No, El último. no, ese es un carbono-carbono. Es un etilo. Este es un metilo y este es un etilo. ¿Ya? Ah, bueno. Porque era 1,3 hexadieno, ¿va? Bueno, entonces ahora miremos el último. Y aquí vamos a ver. Tenemos doble enlace y doble enlace. ¿Se dan cuenta de que ahí estos dobles enlaces están conjugados o no están conjugados? ¿Están conjugados o no están conjugados esos tres dobles enlaces? Sí. Bueno, entonces, ¿tienen que ser estables o no? Tienen que ser más estables. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene el otro grupo, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Por qué son más estables? Porque tienen resonancia. ¿Y por qué más estables? Porque en lugar de tener 2 tienen 3, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro? Va. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Bueno, entonces, ahora miren cuánto salió. Menos 83.1. Bueno, y teóricamente, ¿cuánto deberíamos de esperar? Sería 32.8 por 3, ¿cuánto sale? 98.4. ¿Sí o no? 32.8, 98.4. Resten eso, ¿cuánto sale? Sale 15.
¿Aumentó la estabilidad o no? Sí. Aumentó la estabilidad. Y esos 15 que están ahí, ¿a qué se deben? Se deben a lo que estabiliza la resonancia. Ahora, como son 3, estabiliza. Pero fíjense que ya después de 3, si tienen 4, si tienen 5, si tienen 6, ya más o menos se queda todo en 15, ya más o menos queda parejo. Bueno, entonces, ahí podemos nosotros comprobar con el experimento de lo que es la hidrogenación, que en realidad cuando están conjugados se estabiliza, y sabemos que se estabiliza por la resonancia, porque la resonancia lo que hace es de que más carbonos tengan la carga. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces miren pues, en el 1,3 butano son 4 carbonos que tienen la carga. En el 1,3 pentano son también 4. Y en el 1,3 hexano también son 4. Pero ya en el 1,3 y 5, miren, ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que ya la carga es un sexto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos tenemos que entender que causa la resonancia. Pero ahora, esto era solo para un entremés para ver la aromaticidad. Porque la aromaticidad, acuérdense ustedes que se dan en los compuestos aromáticos. ¿Ya? Y los compuestos aromáticos son cíclicos y son parientes del benceno. Entonces miren pues aquí es otro análisis, ¿verdad? Voy a poner en grande un poco lo de la pantalla para que lo puedan ver. ¿Qué fue lo que desarrollamos? Entonces ahí tenemos el desarrollo de el entendimiento de eso. Ojo, es para que les quede en la pantalla. Bueno, entonces ahora vamos a analizar lo que es los aromáticos. En los aromáticos nos vamos a encontrar con una cosa bien, pero bien especial. Bueno, entonces ahí les dejo eso. Vamos a fijar esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo aromático. Solo vamos a ver. Acuérdense ustedes que los aromáticos son los benceno y bencenoides, o sea, derivados del benceno. Entonces miren, pues, lo primero que iba a hacer entonces es que van a ser cíclicos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Entonces ahora tengo, fíjense pues, ciclos de 6. Tengo el ciclo de 6 con un alqueno, ¿ya? Y de ahí tengo el ciclo de 6 con 2 alquenos. Y de ahí tengo el ciclo de 6 con 3 dobles enlaces. Bueno, entonces, fíjense pues, lo primero que tengo que hacer el análisis es lo siguiente. En el primero, ¿hay resonancia diana o no? En el primero, sería el 1 ciclo externo. ¿Hay resonancia o no hay resonancia? No. No, porque no hay otro doble enlace. Bueno, a ver Yoshimar, en el siguiente, ¿hay resonancia o no hay resonancia? Sí, hay uno que es uno, sí, ¿no? Sí, hay resonancia. Y en el último Rodas, ¿hay resonancia o no hay resonancia? Sí. Ok, a ver Jennifer, entre el segundo y el tercero, ¿en cuál hay más resonancia? En el tercero. En el tercero porque son 3. Entonces miren, eso es lo que yo quiero que entiendan. Entonces fíjense pues, como el sistema cíclico va a funcionar completamente diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces hacemos el mismo experimento, ¿va, jóvenes? Entonces ahora determinamos, ahí mi compañero que es Igor Slowing fue el que hizo esa tabla. Entonces fíjense, vinieron y determinaron la energía de este, que es menos 28.6. Lo que está en el paréntesis es la energía de si fuera cadena abierta, pero eso no nos interesa, jóvenes. Yo eso tengo que volver a hacer la tabla, mejor va a quitar eso. Entonces ahora se dan cuenta que aquí tienen 2. Entonces ¿cuánto esperaríamos teóricamente? 28.6 por 2. ¿Cuánto sale 28.6 por 2? 54 menos 54.9. ¿No es 57.2 por eso o no?
28.6 por 2 es 57.2 según esto, ¿no? ¿Estoy mal o no? A ver. Sí, porque 6 por 2... 57.2. Va, o sea, sí, porque 6 por 2 son 12, 28, sí, 57.2. Entonces ahora viene y miren cuánto me salió. Lo experimental sería menos 54.9. ¿Salió más alto o salió más bajo? Más alto. Más alto, 54 es más alto que 57, ¿no? Ah, el experimental sí salió más bajo. Bueno, eso es lo que le estoy preguntando, ¿va? Entonces, ¿cuánto salió más bajo? La resta, ¿va? 2.3. ¿Estamos? Bueno, entonces venimos y bueno, fíjense, pues esto es lo maravilloso de la ciencia, jóvenes. Uno anda haciendo sus tiritos al marco y dice, bueno, vamos a ver ahora con 3, pues tendría que bajar como habíamos visto anteriormente. Pero fíjense pues qué es lo que pasó. Ahora me salió 49.8. Y con 3, ¿cuánto esperábamos? 28.6 por 3, ¿ya? 28.6 por 3, ¿cuánto sale? Menos 85.8. Ahora miren la diferencia, ¿cuánto es? 36. Entonces aquí es donde viene y se le para a uno los pelos, porque dice, bueno, este me tendría que haber salido tal vez un 55 o un 50, ¿va, jóvenes? Y miren cuánto dio, 49.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sistema del benceno estabilizó más el sistema de lo que se esperaba, ¿ya? Miren cuánto el valor que se estaba esperando era máximo de 15. Y me dio 36, que es más del doble, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este benceno, que son los aromáticos, son muchísimo más estables de lo que se esperaba por la resonancia como tal. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que en el benceno, en este compuesto, hay otras cosas que hacen que el benceno o los aromáticos sean más estables. Entonces, concluyendo, podemos nosotros, lo voy a poner grande también aquí para que quede eso. Entonces miren, jóvenes, una cosa bien importante cuando ustedes hacen análisis, en este caso análisis orgánico o análisis de un compuesto, lo más importante siempre es que hagan las estructuras, jóvenes, porque al hacer las estructuras le queda más claro a uno. Entonces, tenemos que remarcar que es súper estable. Y cuando decimos súper estable, significa que tiene un valor muchísimo más grande de lo que yo esperaba, ¿verdad? Y entonces, eso súper estable es una de las características que le dan todo lo que es un aromático. Entonces, cuando yo digo, fíjense, pues yo les decía cuando vimos esta clase hace rato de aromáticos, que aromáticos se les puso nombre porque eran sustancias muy olorosas. Pero ahora en la actualidad, ya con el conocimiento de la química orgánica, cuando decimos aromáticos significa muy estable. Entonces, ¿qué significa? ¿Más reactivo o menos reactivo? A ver, Diana. Menos reactivo. Menos reactivo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ojo con eso. Eso es lo que quería que... Entonces, ahora miremos un análisis, pero gráfico. Miren. Miren pues qué bonito esto. Eso lo voy a poner ahora. Entonces, miren qué es lo que pasa. Acá tengo, miren, hasta acá abajo tengo el mono, el mono insaturado. Le agrego hidrógeno y miren lo que observo yo, 28.6. Bueno, ese sería mi estándar. Ahora el di sustituido, el di insaturado aromático. Se dan cuenta que el calculado sería 57.2, que es 28.6 por 2. ¿Y qué es lo que yo observo? 55.4. Bueno, ahora se dan cuenta que los datos no están exactamente igual. Ahora, ¿qué significa? Que el
el ciclo de dos insaturaciones es 1.8 más estable de lo esperado. ¿Se dan cuenta? Porque la energía sale menor de la esperada. Pero miren, seguimos haciendo el experimento y ahora trabajamos con el benceno. Hacemos la hidrogenación y miren, el calculado sería 85.8, o sea 28.6 por 3. Y miren cuánto obtenemos, 49.8. Bueno, y ahora al hacer la diferencia, aquí tenemos esa diferencia. Miren la diferencita que era aquí, ahora miren esa diferenciota. Entonces eso significa que el benceno es muchísimo más estable que los compuestos ciclados que no tienen 3. ¿Estamos? Entonces ahí podemos ver nosotros lo sorprendente que pudo haber sido cuando hicieron por primera vez el experimento y se dieron cuenta de que el benceno era muchísimo más estable de lo que se esperaba teóricamente. Aquí podemos ver ya una comparación de estabilidades. Se dan cuenta ustedes, acá tenemos el 1,3, el 1,3 pentadieno, el 1,3,5 hexatrieno, tenemos el 1,3 ciclohexadieno y tenemos el 1,3,5 ciclohexadieno. ¿Se dan cuenta? Miren la diferenciota acá, muchísimo más estable. Se dan cuenta que el que sigue es el 1,3,5, que también es de 3, pero no se puede comparar la diferencia con cuando es cíclico de 6. Bueno, entonces vamos a ver las representaciones del benceno. Ya casi vamos a terminar. Bueno, entonces miren pues, aquí tengo yo el benceno. Se dan cuenta que está sí, no, sí, no, sí. Conjugación. Pero como los electrones se pueden mover, entonces también me puede quedar la configuración que el doble enlace se mueva para acá. ¿Se dan cuenta? Entonces este doble enlace tiene que mover para acá. Aquí está. Y este doble enlace tiene que mover para acá. Entonces se dan cuenta, aquí ustedes pueden ver que los dobles enlaces quedaron en donde había antes simples enlaces. ¿Eso qué significa, jóvenes? Significa en realidad que miren, a nosotros como podemos representar el y se pone en los libros, es en lugar de poner el aromático así con los 3, pone una rueda. ¿Ya? ¿Y esa rueda qué significa? Significa que los dobles enlaces se están moviendo dentro del ciclo de 6. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, pero el ciclo de 6, fíjense ustedes, como la hibridación de todos los carbones del ciclo SCP2, este ciclo es plano. Esa es otra ventaja, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ir, vamos a ir viendo las diferentes partes o las diferentes partes que contribuyen a que aumente la estabilidad. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar mucho en los libros los bencenos como con ruedas. Bueno, entonces miren pues, ¿qué es el híbrido de resonancia? Pues el híbrido de resonancia sería poner con lo que son líneas punteadas. Y eso no se lo puse. Entonces el híbrido de resonancia, lo voy a poner en la pizarra. El híbrido de resonancia lo debo de poner de la siguiente manera. Entonces fíjense pues, el híbrido de resonancia del benceno yo lo pongo con una línea, un círculo punteado. Bueno, ¿y qué significa ese círculo punteado, jóvenes? Pues lo que significa es que los electrones se están moviendo en todo el ciclo. Por eso se pone la línea punteada. ¿Ok? Ese sería el híbrido de resonancia. Entonces, en resumen, ¿qué significa eso? Que ustedes no saben en dónde están los dobles enlaces. O sea, no está así como pusimos en este, ¿verdad? Que están fijos. No, en realidad se están moviendo. Por eso que lo representamos con un ciclo, con un círculo. Y luego el híbrido de resonancia nuevamente se pone con líneas punteadas, que significa que los electrones se mueven en todo el ciclo. No hay una posición específica. Bueno, espero que hayan firmado ya todo, porque ya se va acabando el tiempo, joven. Bueno, entonces miremos la estructura del benceno. Entonces la estructura del benceno, miren, va a ser plana porque es una hibridación sp2. Van a tener en lo que es el plano, van a tener todos los enlaces sigma, ¿verdad?
que van a estar formando carbono-carbono, carbono-hidrógeno. ¿Ya? Se da cuenta que carbono-carbono sería sp2-sp2 y carbono-hidrógeno sería sp2s. Luego ustedes van a tener perpendicularmente a eso, o sea, en la parte de arriba y la parte de abajo, van a tener los dos lóbulos del orbital P. Se dan cuenta que aquí tienen esas ruedas arriba y tienen esas ruedas abajo. Ahí es donde se van a estar moviendo los electrones. Entonces, fíjense que a este enlace que ponemos nosotros la ruedita se le llama pi gigante. ¿Por qué? Porque todos los carbonos, los 6 carbonos, están compartiendo los electrones, arriba y abajo. Entonces, se dan cuenta que fueran como que fueran donas. Podemos representarlo así, miren. Entonces, una vez va a tener el lóbulo de arriba positivo y negativo el de abajo, pero también pueden cambiarse las cargas. O sea, puede ser que en otro esté positivo abajo y negativo. Acuérdense ustedes que esto es como que fuera de dos lóbulos. Aquí no se pone el centro, pero el lóbulo, los electrones pueden estar arriba o pueden estar abajo. Aquí tenemos una representación de sombra. Se dan cuenta que lo que es negro sería el enlace pi y lo que es el ciclo sería el orbital hibridizado. Bueno, vamos a ver para terminar cuáles son las ideas principales del benceno. A ver, léame por favor, Ángel. Ángel creo que se fue, ¿va? A ver, Diana. Es inusualmente estable, tiene un calor de hidrogenación de 36 kmol. Ok, se dan cuenta que ya vimos que es súper estable. A ver, léame por favor, Yoshimar. Es plano y tiene la forma de un hexágono regular. Todos los ángulos son de 120 grados y todos los enlaces carbono tienen una longitud de 139 pm. Ok, se dan cuenta. A ver, Juan Carlos. Se fue Juan Carlos, no quiso leer. A ver, Rodas. Es un híbrido de resonancia cuya estructura es intermedia entre dos estructuras de líneas de enlace. Ok. A ver, Jennifer. Es una molécula conjugada cíclica. Entonces, miren, lo que tenemos que ver del benceno es de que la conjugación está en todo el ciclo, ¿ya? O sea, en los 6 carbonos. Entonces, por eso esto es muy especial y es lo que causa que sea tan estable esto. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. El día lunes empezamos con las reglas de Huckel. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Oh, claro, Nick. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por haber venido. Y un abrazo y nos vemos el día lunes, por favor. Ahí se cuidan. Feliz día, Nick. Buen día. Feliz día, Nick. Nos vemos. Un abrazo. Chao.